Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahagadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino que nos enseñaron el 100% de la verdad, ¿no? Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo, ¿no? Y un saludo a las pequeñas, Salakia, a las pocas mujeres y a los niños que van siguiendo la verdad a través del Espíritu Santo de Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, ¿no? Quiero entrar en este tema, espero que esta lección les sea de edificación, ¿no? Lucas 17 y 20, cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Yahweh, les respondió, diciendo, el reino de Yahweh no vendrá con advertencia. No dirán, mirad aquí está, o allí está, porque el reino de Yahweh está en medio de vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Ese mito de que la Nueva Jerusalén va a bajar del cielo, ¿no? Y lo plantan como una ciudad, ¿no? Como edificios. Y a ver, voy a buscar eso, Salakia, ¿no? Aquí en internet puse Nueva Jerusalén, ¿no? Y dice en la Biblia, la Nueva Jerusalén es una ciudad ya sea literal o figurada, ¿no? O sea, eso es confusión. ¿Cómo te pueden decir puede ser literal o puede ser figurada? Te están confundiendo, no es algo concreto y respaldado, ¿no? Que presenta una reconstrucción física o bien una restauración espiritual, ¿no? Pero aquí te muestran una ciudad, ¿no? La Nueva Jerusalén te está mostrando eh, 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 casas, edificios, ¿no? Esa es la Nueva Jerusalén que ellos muestran, ¿no? Que yendo al punto del reino de Yahweh, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Y ese es el mito o la fábula que te dan. Entonces nosotros vamos a quebrar esto con escrituras, ¿no? Y con un correcto entendimiento bajo el Espíritu Santo de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Dice Lucas 17:21. No dirán, mirad aquí está o allí está, porque el reino de Yahweh está en medio de vosotros. Entonces, si te dicen va a bajar, ¿no? La nueva Jerusalén del cielo y se va, toda esa ciudad va a venir al mundo, se va a poner encima del mundo, ¿no? Y encima te dicen, te confunden, te dicen, puede ser literal o espiritual. No, no, no es literal edificios, ¿no? Lo que van a bajar. Y eso es confusión, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo el precepto y vamos a respaldar con escritura y vamos a entrar al griego para que podamos entender el tema de que qué es el reino y cómo empieza y qué forma parte del reino de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Dice, no dirán, mirad aquí está, no dirán, mirad aquí está o allí está, porque el reino de Yahweh Bahashim Yahweh Shai está en medio de vosotros. Entonces, ¿cómo es posible de que toda esa ciudad esté en medio de nosotros? ¿No? Entonces vamos a la palabra medio en el interlineal, ¿no? Vamos a buscar esa palabra. Dice, porque el reino de Yahweh está en medio de vosotros. Si no me equivoco es G17 y 87. Medio, ahí está.
¿no? Y vamos a ir ahí. Strong's G 1787. Entos. Entos. Entonces es la palabra en griego de medio, ¿no? Y es el Strong G 1787. ¿Y qué significa eso? ¿No? O sea, el reino de Yahweh está en medio de nosotros. Y vayamos al precepto, al significado de esa palabra. Dice, en el interior, o sea, está en ti, dentro de ti. No es de que va a bajar y esos edificios y tú te vas a apartar y va a estar en medio de ti y de tu esposa y de tu vecino, no. Ese medio, el reino de Yahweh está en medio de nosotros, está en tu interior. Dice, dentro de ti, es decir, en medio de ti. Dentro de sí, es decir, tu alma, ¿no? El reino de Yahweh está en nuestra alma, en nuestro espíritu, dentro de nosotros, en medio de nosotros está el reino de Yahweh, ¿no? ¿Y qué es el reino? ¿No? ¿Y cómo está el reino en medio de nosotros? ¿No? ¿Cómo está en tu alma? ¿Cómo está en tu espíritu el reino? Y eso, ¿cómo nosotros sabemos de qué es el reino y que está en nuestra alma? Por las escrituras, por la palabra de Dios que nos dejó mediante Yahweh Shai, ¿no? Porque Yahweh Shai es sabiduría, Yahweh Shai es el verbo, Yahweh Shai es toda la palabra. Entonces, la palabra de Yahweh va a estar en medio de nosotros, en nuestra alma, ¿no? Y ahí es dentro del reino de Yahweh, ¿no? Está la palabra de Yahweh. Por eso te dice en lo que estamos tocando, ¿no? Etnos, que significa en medio, ¿no? Dentro de nosotros. Por eso dice el 21, no dirán, dice el 21, no dirán, mirad, aquí está, o allí está, ¿no? O va a bajar ahí una ciudad con edificios y con casas y con postes y con todo. No, no, no es así. Dice, porque el reino de Yahweh, ¿no? Está en medio, dentro de nosotros, ¿no? Y en especial de Israel. Yendo más profundo en estos últimos tiempos de la elección y del remanente, ¿no? Porque el reino de Yahweh está en medio de vosotros, en tu alma, en tu espíritu, ¿no? Y cómo te corta, ¿no? Cómo te corta el espíritu, tu alma, ¿no? Alguien, simplemente con la escritura. Y ahí vamos. Este es Hebreos 4. Ahí está. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, ¿no? Y en medio de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros está el reino, ¿no? Dentro de tu alma, de tu espíritu está el reino de Yahweh Shai. Y cómo tú te vas dando cuenta de eso? A través de la palabra de Yahweh Bahashim Shai. ¿Qué es lo que te cortó? ¿Qué es lo que te hizo nacer de nuevo? La palabra de Yahweh Bahashim Shai. Ahí entendiste de que quién eres tú. Ahí entendiste de que por qué morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Entonces, si el reino de Yahweh
está en nosotros, en medio de nosotros, dentro de nosotros, en nuestra alma, ¿no? Es a través de la palabra de Yahweh, ¿no? Que entendimos todo esto. Y volvamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Que es lo mismo, alma y espíritu es lo mismo, que eso es para otra lección, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? La palabra va a discernir lo que pensamos, ¿no? Y nuestras intenciones de nuestra mente. Porque todo lo que está escrito en la Biblia ya pasamos más antes, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que hemos hecho antes, hoy lo estamos viviendo nuevamente. Y lo que tenemos que hacer es reaccionar ante eso, ¿no? ¿Y cómo tú vas a saber que el reino está dentro de ti? Por la palabra de Yahweh, Bashem Yahweh Shai. Y Yahweh Shai vino exclusivamente para Israel. No vino más para otro mundo. O Salakia, para otra raza. ¿No? Entonces el reino de Yahweh viene a ser la palabra de Yahweh, que son las escrituras. También es Yahweh Shai el que nos dio las escrituras, ¿no? Y voy a esa otro precepto, ¿no? Es Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? ¿Y quién nos dio la palabra? Es Yahweh Shai, nuestro hermano mayor, el primogénito de Yahweh, ¿no? Y Yahweh Shai es el que nos ha dado las palabras. Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, también está Yahweh Shai, ¿no? Y Yahweh Shai vino exclusivamente para Israel, no vino para todo el mundo. Y vamos a sacar esa. Y vamos a ir a Hechos 5:30, ¿no? Y 31, para que se ubiquen de quién está hablando. Salakia. Se dice Hechos, ¿no? Que en inglés es Acts, algo así. 5:30. El Dios Yahweh de nuestros padres levantó a Yahweh Shai, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Yahweh con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está, Yahweh Shai, ¿no? Vino solamente para el pueblo de Israel. Entonces, la palabra de Yahweh, ¿no? Viene a formar parte del reino de Yahweh. Yahweh Shai vino exclusivamente para el pueblo de Israel. Y Yahweh Shai forma parte del reino de Yahweh, ¿no? Y cuando vino Yahweh Shai, vino al lugar donde él creó, ¿no? Y no lo creyeron, ¿no? Y vamos ahí. Y vino a Israel, al pueblo de Israel, para que se arrepienta y tuvieran arrepentimiento y perdón de pecados solamente para el pueblo de Israel, como lo leímos. Pero Israel no lo reconoció, ¿no? Dice Juan 1.
Ahí está. Dice Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Ahí está. ¿No? Entonces, aquí, en este precepto, ¿no? Te habla de el mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Y cuando hablamos del mundo en este precepto y en Juan 3:16, se está refiriendo a Israel. Y vayamos eso a comprobar, ¿no? Cuando habla el mundo aquí en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, ¿no? Yahweh Shai hizo todo el mundo, hizo Israel, hizo a Israel, ¿no? Creó todas las naciones, pero específicamente en este precepto habla exclusivamente de Israel. Y dice, el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. ¿No? Israel, su pueblo, solamente que vino para él, para el pueblo de Israel, que forma también parte del reino de Dios, de Yahweh, y vamos a sacar un precepto para eso, ¿no? Yahweh Shai vino para arrepentimiento y perdón de pecados del pueblo de Israel. Y nosotros no lo conocimos, ¿no? Y vamos a demostrar que el mundo, cuando habla igual en este precepto, como Juan 3:16, mundo se refiere a Israel, porque dice mundo es cosmos, G2889. Strong's G 2889. Cosmos. Cosmos. ¿No? Aquí dice mundo, aquí está otro mundo, que igual dice cosmos, y aquí mundo cosmos. Y vayamos a qué es cosmos, ¿no? Como Juan 3:16, ¿no? Dice, vamos a sacar esas dos definiciones porque eso es lo correcto, lo demás es confusión, ¿no? Dice, un arreglo adecuado y armonioso o constitución, orden, gobierno. Entonces, cuando se habla de cosmos, ¿no? Te está hablando de un arreglo adecuado, armonioso o constitución, orden, gobierno. ¿Y cómo es una constitución? ¿Cómo se mantiene un orden? ¿Cómo gobierna alguien a varias personas? Es mediante leyes, decretos, ¿no? ¿Y a quién fue dada la ley de Yahweh? Al pueblo de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel desconoció a Yahweh Shai, ¿no? Y no creyeron en él. Entonces, cuando te habla de cosmos, ¿no? Te habla de un ornamento, una decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, ¿no? Es una decoración, es un adorno, ¿no? Somos personas que vamos a creer en la verdad y nos vamos a vestir de blanco, puros, ¿no? ¿Y eso qué significa? Tener las leyes grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ya no vamos a pecar, vamos a ser perfectos y vamos a vivir eternamente, ¿no? Y vamos a ir eso enseguida, de eso de adorno, de decoración, si más no me equivoco, está en Apocalipsis 21, ¿no? Entonces, vayamos al punto, ¿no? Juan 1:10, el mundo, o sea, Israel estaba, en el mundo estaba, en Israel, y el mundo fue hecho por medio de él. Yahweh se creó el mundo, tanto Israel y todo el globo, ¿no? Todas las naciones, pero el mundo, Israel, no le conoció,
¿no? Entonces, si la palabra de Dios vino a este mundo y te corta el alma, ¿no? Y Yahweh Shai vino para arrepentimiento y perdón de pecados, porque escucharon la palabra y se arrepintieron, ¿no? O sea, la palabra viene a formar parte del reino, Yahweh Shai forma parte del reino de Dios y Yahweh Shai vino para Israel. Israel también es parte del reino de Dios, ¿no? Y Israel son morenos, indígenas, latinos, nativos americanos, ¿no? A los que les han puesto esas chapas en este reino que es de Esaú Edom. Ahora vamos a ir a comprobar que el reino es Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Tengo aquí Mateo capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice, de cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, si tú tienes pensado, ¿no? Como estábamos viendo en la publicación al principio, la mayoría de estas iglesias piensan de que el reino de los cielos está en el cielo, que va a bajar con casas, con hoteles, con todo, ¿no? Te dicen que es literal o espiritual, eso es confusión, ¿no? Eso está mal. Pero si está en el cielo, ¿cómo es de que sufre violencia? Y vuelvo a leer Mateo 11 y 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos se apoderan de él, ¿no? Entonces tenemos que empezar a unir el rompecabezas. Yahweh Shai vino solamente para el pueblo de Israel. Entonces, si hablamos del pueblo de Israel, ellos son los que sufrieron violencia, ¿no? ¿Y cómo sufrió violencia el pueblo de Israel? En los años 70 después de Yahweh. ¿Y qué pasó en los años 70? Y vamos a ir a eso. Khan, ¿no? Y aquí tengo un video en el cual voy a poner desde este minuto, ¿no? Y van a entender que el reino de Yahweh, ¿no? Es el pueblo de Israel, ¿no? Por eso te dice de que el reino de Yahweh sufre violencia. Y así es como sucedió. Concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo.
El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. ¿No? Y esto sucedió en los años 70 después de Yahweh, ¿no? Y pueden seguir viendo este documental que te enseña que el reino de Yahweh, que es Israel, sufrió violencia. Y ahí se cumple estas escrituras, ¿no? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, porque estamos en el imperio de Roma 2.0, ¿no? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y seguimos sufriendo violencia desde los 70 después de Yahweh. Como vimos, los romanos son los que nos jodieron, ¿no? Entraron y quemaron el segundo templo. Ahora el tercer templo es espiritual y solamente van a ser israelitas los que van a creer espiritualmente a través de la palabra de Yahweh, ¿no? De la predicación y la enseñanza de Yahweh al pueblo de Israel, que formamos el reino de Yahweh, ¿no? Con esta escritura, si te dicen de que es algo que va a bajar del cielo, espiritual o literal, no cabe con esta escritura el reino de Yahweh, que sufre violencia y que sigue sufriendo violencia, y los violentos se apoderan de él. ¿De quién? De Israel, de las personas, ¿no? En los años 1492, si más no me equivoco, cuando cuando Esaú Edom, ¿no? Los autoproclamados hombres blancos salieron a gobernar de nuevo por voluntad de Yahweh, Bahashem Yahushai, ¿no? Estos igual nos trataron con violencia. Cristóbal Colón, fíjense lo que se hizo en estos lados, y fíjense en su historia lo que hicieron los ingleses allí en Norteamérica, los portugueses, los franceses, ¿no? Entonces, el reino de los cielos de Yahweh sufre violencia. Morenos que sufrieron la esclavitud junto con indígenas, latinos y nativoamericanos, que son las chapas que nos pusieron en estos últimos tiempos. ¿Quiénes? Los gringos, Esaú Edom. Por eso nosotros hemos perdido nuestra heredad. No sabemos quiénes somos hoy en día, ¿no? Nosotros formamos parte del reino de Yahweh, Bahashem Yahushai, Israel. Y seguimos hasta el día de hoy. Hoy día es 28 de marzo del 2022. Seguimos sufriendo violencia. ¿Por quiénes? Dice, y los violentos se apoderan de él, de Israel. ¿Acaso Latinoamérica no es, y Sudamérica y Centroamérica no es el patio trasero de Norteamérica, de los gringos? Seguimos nosotros sufriendo violencia. Y los violentos siguen apoderándose de nosotros, del reino de Yahweh, Bahashem Yahushai, ¿no? Entonces, quiero cerrar con esta, es Apocalipsis 21 y 1. Dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿no? ¿Y cuál es el primer cielo? Cielo se refiere a un gobierno, a un reinado. Están en su plena, en su plenitud, ¿no? Ese primer cielo
y la primera tierra, ¿no? Es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Desde ¿qué se llama? El reinado de los griegos, que son Esaú Edom, que son los autoproclamados hombres blancos, hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos en el primer cielo, en este reinado del hombre blanco. Dice, el primer cielo y la primera tierra, ¿no? Porque este lugar, el mundo, está contaminado con todo. Ve a internet y ve océanos plagados de plástico, ¿no? De bolsas, de botellas, de toda basura, ¿no? Esta primera tierra, ¿no? En este reino en el que estamos viviendo, ¿no? Se han dedicado a abrir y crear empresas transnacionales, multinacionales, algo así, de petróleo, de oro, de estaño, materiales, de piedras. Y lo que hacen estos para extraer, contaminan el medio ambiente, ¿no? Está jodida el agua en esos lugares, ¿no? Por eso dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y vi un cielo nuevo, eso también te habla de un nuevo reinado. Y va a ser con Yahweh Shai en la segunda venida. Y una nueva tierra. La tierra va a ser purificada con misiles nucleares. La tierra va a ser purificada con terremotos, ¿no? Porque cuando estallen los misiles nucleares va a ocasionar que la tierra tiemble, se tambalee, ¿no? Toda contaminación va a desaparecer con todos esos eventos. Eso es lo que vio Juan, ¿no? Vi un cielo nuevo, un nuevo reinado, ¿no? A través de Yahweh, una tierra nueva, ¿no? Todo va a estar purificado, ¿no? Y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya fue el reinado de Esaú Edom, ¿no? Ya fue. Y el mar ya no existía más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ahí está. ¿No? ¿Y cómo va a descender Jerusalén, que no es no es edificios, no es casas, no es esa paja que nos muestra? Antes de ser una tierra o una casa, Jerusalén es su gente, ¿no? Que forma parte del reino de Yahweh Bashim Yahushai. Y dice aquí, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Y qué estaba viendo el apóstol Juan? Estaba viendo descender a la elección junto con la multitud en los carros de Yahweh Bashim Yahushai, en las carrozas de Yahweh Bashim Yahushai, viniendo ya a poner orden, ¿no? A este lugar, ¿no? Con vara de hierro, dice la escritura. Va a venir a gobernar Yahweh con vara de hierro. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Por qué es santa? Porque esa gente ya va a tener, ¿no? Y si es la misericordia de Yahweh Shim Yahushai, nosotros vamos a ser parte de la elección y del remanente, o el remanente, ¿no? Y nosotros vamos a tener grabados en nuestras mentes las leyes. Y nosotros vamos a ser santos, perfectos, con cuerpos nuevos, con cuerpos extraterrestres, ¿no? Que vamos a poder estar aquí en la tierra y también en el lado espiritual.
Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Yahweh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿no? Israel es como una mujer para Yahweh Shai. Y estábamos viendo en mundo, en la definición de la palabra mundo, que es cosmos, que es un arreglo, ¿no? Que es alguien que está ataviado, ¿no? Y nosotros hemos sido arreglados y vivir en armonía porque teníamos las leyes. Ahora, ni por chiste, ¿no? Israel, morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, siquiera leemos las leyes, que eso está en Éxodo 20, ¿no? Y es más, toda la escritura es ley, es precepto. Entonces, cuando estemos bajando en los carros del Señor a lo que el mundo y este sistema te ha dicho que son ovnis, nosotros vamos a bajar en esas nubes, pero vamos a bajar como una esposa arreglada, ¿no? ¿Para quién? Para Yahweh, ¿no? Entonces, y vuelvo a recalcar, el reino de los cielos empieza con la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh ha sido traída por Yahweh. Yahweh es la palabra, es sabiduría, es el verbo. Y cuando tú escuchas la palabra, te parte el alma. ¿Por qué? Porque en ti, en medio de ti, está el reino de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Y Yahweh Shai vino exclusivamente para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel también forma parte del reino de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. ¿No? Entonces, ese es el reino de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Y hemos visto con historia también de que el reino sufre violencia. Y ha sufrido y sigue sufriendo violencia aquí en la tierra. Y Yahweh Shai, ¿no? Y el reino de Yahweh se va a manifestar en la tierra. El reino de Yahweh va a ser en la tierra, ¿no? Espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino que nos enseñaron esta verdad, el 100% de la verdad, a través del Espíritu Santo de Yahweh, Yahweh Shai. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad a través del mundo, de todo el globo, ¿no? Utilizando el Internet y saliendo a los campos a predicar la verdad, a despertar a la elección, ¿no? Con eso, Shalom.